Érase una vez un mundo lejano de infinitas estrellas y dimensiones, habitado por incontables seres y criaturas de todas formas y apariencias. Ningún ser era idéntico al otro y tenía su propia firma energética única, pero todas las almas estaban conectadas en una sola conciencia colectiva. Entre ellos habían seres etéreos y muchas razas luminosas que brillaban de distintos colores. Algunos solo se percibían como siluetas o esferas de energía, y otros seres parecían ser líquidos o tenían cuerpos más sólidos. Había naciones jóvenes y otras que tenían casi la edad del origen, civilizaciones más primitivas y otras altamente desarrolladas en tecnologías de viajes espaciales y dimensionales. Algunos cultivaban o cosechaban materiales de sus planetas para el trueque con otros, y en las dimensiones superiores tenían la habilidad de manifestar todo lo que ocupaban, pero todos sabían que habían nacido de la fuente, la célula madre original, y que sus almas eran fractales de ella en el multiverso de su existencia. Convivían como una gran familia en paz y simbiosis, y eran las células de un enorme organismo en expansión que pulsaba al unísono con la fuente de toda la vida, el corazón de la célula madre. Su amor infinito creaba el oleaje en el vasto océano del tejido y era la fuente de toda la energía vital que existía y nutría a sus hijos con su luz y sabiduría. No había malentendidos ni conflictos, porque todo era sabido en el campo telepático de la mente universal. Cada alma conocía su propósito y función exacta dentro del gran organismo que conformaban, y no había la necesidad de lenguajes hablados, pero había naciones que disfrutaban del uso de sonidos, cantos o dialectos. En momentos de renovación o expansión, resonaba un llamado de la célula madre por el tejido invisible del espacio que todos percibían. Entonces las almas más sabias y experimentadas de cada nación se reunían en círculos de consejos para planear y supervisar la ejecución de estas órdenes de arriba. Había muchas misiones de colaboración entre naciones, pero la gran mayoría de las misiones tenía el propósito de educación y expansión de la conciencia universal. Todas las misiones eran voluntarias y los participantes se conformaban en grupos álmicos de acuerdo a la esencia de su ser, sus habilidades, su nivel de evolución o experiencia previa. Como era su naturaleza de explorar y visitar otros lugares y naciones, había un constante excambio de estudiantes curiosos y maestros voluntarios en todo el tejido. Algunos seres se trasladaban en esferas de plasma, otros viajaban físicamente en naves, muchos viajaban astralmente y otros se desmaterializaban y simplemente aparecían instantáneamente a donde habían enfocado su atención. Todo fluía en armonía y era previsible, pero un día surgió una duda en la mente universal que sacudió todo el tejido. La célula madre se había preguntado qué harían sus hijos, todas sus células fieles, si les otorgaba el mismo poder y la libertad que ella poseía para crear su propio universo. Luego pensó que los tendría que desconectar del campo telepático para que pudieran evolucionar por sí mismas, y se preguntó si sus almas recordarían su origen y que eran parte de ella. Instantáneamente se desató la movilización más grande de todos los tiempos y todas las células querían participar en este magnífico proyecto de exploración. Se comenzaron a formar nuevos consejos y grupos de voluntarios de todos los rincones del multiverso. Una célula se ofreció para sostener la nueva dimensión aislada con su cuerpo y mantener el equilibrio y la vida ahí.
Era una de las células más jóvenes en el tejido y, como todas las demás, también un clon exacto de la célula madre original, pero se encontraba en el horizonte más lejano del origen, en un espacio aún joven y oscuro, las condiciones perfectas para simular una desconexión de la fuente y recibir almas exploradoras. Primero se movilizaron los seres arquitectos para delimitar un espacio y establecer las reglas y leyes que contendrían el campo de experimentación. Se abrió una nueva dimensión que tenía la capacidad de espejar y densificar todo lo que existía en su dualidad. Nació un mundo resonante de polaridades y limitaciones físicas. Pero era un mundo tan denso que los seres de las dimensiones superiores tendrían que desacelerar su vibración original y encarnar su alma en un contenedor o vehículo físico para poder visitarlo. Y como era un experimento sin antecedentes, se tomaron ciertas medidas de seguridad. Para que nada se saliera de control, la célula voluntaria se cubrió con un velo protector y aislante que servía a la vez como contenedor para el circuito energético que reflejaba un fractal del tejido original en su interior. El velo no afectaba a la conexión de la célula voluntaria, pero protegía al resto del tejido de cualquier interferencia que pudieran causar las decisiones propias de las almas desconectadas, y el Consejo acordó de no interferir en su evolución, al menos que los avatares pusieran en peligro al proyecto. Nadie era capaz de prever qué iba a pasar, porque el velo y las experiencias físicas desvanecerían las memorias de las almas encarnadas hasta olvidarse por completo de su origen, y no existía ningún manual para guiarse ahí. Todas las almas tendrían que aprender a través de las experiencias vividas en la dualidad de su tejido conocido. Un consejo de almas creativas diseñó y sembró un ecosistema de flora y fauna único con muchos diferentes elementos que sus integrantes habían traído de sus planetas de origen y que serviría como fuente y circuito de energía para sostener la vida material. Habían creado una obra maestra, un planeta que brillaba como una joya azul en la oscuridad del espacio, y se nombró Gaia. Mientras tanto, se había conformado una confederación galáctica entre los habitantes de las constelaciones más cercanas para supervisar y custodiar el desarrollo y bienestar de Gaia y sus futuros alumnos. Y se establecieron bases de congregación en planetas de Orión y Sirio que contaban con portales a todo el multiverso. Las almas voluntarias de cuadrantes más lejanos tendrían que llegar por estos portales para el procedimiento de registro y luego iniciar la segunda fase de su viaje a Gaia. La mayoría de los seres involucrados eran de las constelaciones cercanas como Andrómeda, Alfa Centauri, Lira, Vega y sus vecindades, y entre sus habitantes había seres de luz, seres azules y tornasoles, seres que parecían plantas, pequeños grises, seres peludos y otros con escamas, seres con cabezas de aves, seres felinos, cocodrilos y reptiles, mantis de distintos colores y tamaños y muchas razas más. Pero lo que todos tenían en común era que todas las civilizaciones de este cuadrante eran razas humanoides. Caminaban erigidos y tenían 5 extremidades, una cabeza, un par de brazos y otro de piernas. La cantidad de dedos variaba de acuerdo al propósito de cada raza y algunas tenían colas. La mayoría de estos seres eran andrógenos, pero también existían naciones que tenían géneros. Enseguida,
se convocó un consejo para crear el vehículo especial para las almas exploradoras, un avatar físico que sus almas habitarían durante sus visitas. Este diseño era mucho más complejo porque tenía que tener la capacidad de contener y expresar la dualidad y el poder de la creación. El vehículo ocupaba un receptor para la señal original de la conciencia universal como ancla y a la vez un sistema interno, autónomo y desconectado del campo telepático que tuviera la inteligencia para poder aprender, navegar, comunicar, procesar y almacenar las experiencias de la dimensión física y pudiera crear las experiencias de individualidad y libre albedrío. Así que tomaron una célula de Gaia como base y la fusionaron con la información genética de 4 naciones que se ofrecieron para co-crear este nuevo ser híbrido y contaban con las características requeridas. Lo nombraron humano y estaban fascinados y enamorados de su creación, su nuevo hermano menor. Estos seres eran de las Pléyades, que también era el origen de la célula voluntaria Gaia y de las constelaciones de Sirio, Antares y Arcturus. Ellos fueron los primeros en encarnar a esta nueva dimensión de existencia para probar los avatares y crear las primeras bases físicas para los centros de estudios. Y hasta el día de hoy conforman la mayor parte de maestros encarnados. Erigieron enormes construcciones geométricas sobre los puntos meridianos de Gaia, donde existían portales naturales. Eran los puntos energéticos donde tenía sus conexiones más fuertes con la célula madre y el tejido que sostenía su regía interna. Construyeron pirámides, templos y calendarios que servirían como marcadores. Eran lugares que tenían códigos y mensajes ocultos en sus arquitecturas que ayudarían a los futuros estudiantes a despertar su memoria, reconectarse con el tejido y recordar el propósito de su existencia. Antes de abrir la escuela para todas las almas que deseaban explorar lo desconocido y servir de esta manera a la célula madre, se habían diseñado ciclos, materias y patrones de estudio. Pero este lugar era muy diferente. En Gaia existía un tiempo lineal con inicio y final que distorsionaba la percepción, algo que las almas infinitas aún no concibían imaginarse. Los salones de esta escuela eran continentes enormes y no había garantía de graduarse en el primer ciclo porque había que pasar por todos los niveles de experiencias físicas y llegar a su límite para poder salir de la ilusión de separación. Había tantos seres que querían experimentar el libre albedrío y los sentimientos que iba a producir un avatar físico que se creó un subconsejo especial para la selección, el registro y el procedimiento de encarnaciones a Gaia. Las almas voluntarias se tenían que presentar ante este consejo y exponer su intención de viaje o las materias que querían explorar. En base de su petición, todo se planeaba minuciosamente. Primero se abría su libro de vidas, un tipo de bitácora donde se iban a registrar todos los logros y pendientes de cada encarnación al final de cada ciclo y definir si pasaba o repetía las lecciones. Y luego se calculaba la ventana cósmica exacta para su encarnación de acuerdo al propósito de su viaje o nivel de estudios. Se definía su lugar de nacimiento, la genética de los padres que tendrían que proveer los dones y talentos que ocupaba el avatar para poder cumplir su propósito. Se hacían acuerdos álmicos con maestros y otros estudiantes encarnados para iniciar las lecciones,
y se marcaban eventos importantes y puntos energéticos como pistas de señales que guiarían el camino de regreso al origen. De esta manera, los estudiantes tendrían un balance entre su libre albedrío y el destino que se acordó antes de encarnar. Como el avatar era una hibridación genética de Gaia, aún conservaba una conexión con la conciencia universal, pero su sistema operativo creaba tanta distorsión que sería muy difícil oír la señal original. Así que se tomaron varias precauciones más para que los estudiantes pudieran encontrar la salida de este laberinto desafiante. Una de ellas era la preparación previa de las almas voluntarias. Esta consistía en un entrenamiento donde se simulaban las condiciones de la densidad. Se implementaban símbolos, sonidos y olores como marcadores para activar la memoria y se practicaba la concentración que les iba a ayudar a callar el ruido que producirá el sistema inteligente de su avatar. Los portales de encarnación a esta dimensión eran astrales y los seres con cuerpos más sólidos tenían que dejar su cuerpo en su origen para poder visitarla. Había instalaciones especiales para este propósito, donde las almas voluntarias se acostaban en cápsulas de hibernación y su cuerpo permanecía durante el ciclo entero de la encarnación. Enfocaban una parte de su conciencia en Gaia y aparecían ahí. El resto de su ser en la cápsula se quedaba en un estado parecido al sueño y conectado por un cordón plateado con su avatar. Este cordón era el canal de comunicación con su ser superior que le estaría recordando el entrenamiento previo y la única conexión al tejido que tendrían los alumnos para acceder a la información de la gran conciencia universal, recibir guía o pedir asistencia. Cada nación galáctica se hacía cargo de sus propios hijos encarnados y era muy común acompañarse entre familiares y amigos en estos viajes a Gaia. Otros seres queridos de los voluntarios los apoyaban con transmisiones desde su origen y tenían la posibilidad de contactar o visitarlos en sueños y visiones. Cada ciclo escolar tenía un final marcado en el tiempo lineal de Gaia y las almas volvían automáticamente a las bases y despertaban en sus cápsulas cuando acababan. Un integrante del consejo los recibía ahí y después de ayudarles a estabilizar su vibración original, los guiaba hacia su libro de vidas para registrar sus experiencias y revisar si habían cumplido con las tareas que se habían propuesto y luego decidir si continuaban con el siguiente ciclo o repetían. Luego de la experiencia en la densidad, podían elegir de regresar a su vida normal en el tejido, pero a pesar de todas las polaridades de esta nueva dimensión, la gran mayoría de almas quería regresar y continuar con los estudios. Estaban fascinados con este mundo y las posibilidades que les ofrecía para aventurarse y crear su propia realidad. Y cuando un ser finalmente lograba graduarse, volvía con su familia en el origen y compartía lo aprendido. Estas almas valientes eran celebradas y honradas como héroes en todo el multiverso, porque habían vencido la dualidad y logrado iluminar el espacio más oscuro con su propia luz. Habían comprobado a la célula madre que todo lo que nacía del amor volvía al amor eventualmente, sin importar qué tan lejos estaban sus células de la fuente. Ellos fueron los pioneros de este experimento y si así lo deseaban, podían volver a Gaia como mensajeros o maestros temporales. Y desde entonces han descendido millones de seres de luz a esta dimensión para explorar y co-crear en un mundo fantástico donde todo es posible. La extraordinaria y única joya azul